El Departamento de Seguridad Nacional dijo que abrió una universidad falsa en Michigan para identificar a estudiantes extranjeros que se quedaban en Estados Unidos sin la debida autorización, de acuerdo con acusaciones federales abiertas al público el miércoles. 8 personas fueron arrestadas y acusadas de conspiración para cometer fraude de visa y albergar a extranjeros con fines de lucro, dijo el fiscal del Distrito Este de Michigan, Matthew Schneider. 6 de ellos fueron arrestados en el área metropolitana de Detroit, uno en Florida y otro en Virginia. La denuncia dice que los acusados ayudaron al menos a 600 ciudadanos extranjeros a permanecer ilegalmente, reingresar y trabajar en Estados Unidos y los reclutaron activamente para inscribirse en una escuela fraudulenta como parte de un programa de pagar para quedarse. Las acusaciones se presentaron el 15 de enero y se abrieron al público el miércoles. Estas alegan que desde febrero de 2017 hasta enero de 2019, los acusados conspiraron entre ellos y con otros para facilitar fraudulentamente que cientos de ciudadanos extranjeros permanecieran ilegalmente y trabajaran en Estados Unidos al buscarlos activamente para inscribirse en una universidad privada del área metropolitana de Detroit que, sin el conocimiento de los conspiradores, era manejada por agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional, Homeland Security Investigation o HSI, por sus siglas en inglés, como parte de una operación encubierta. El HSI es la División de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional. Todos estamos conscientes que los estudiantes internacionales pueden ser un activo valioso para nuestro país, pero como se muestra en este caso, el programa de visas de estudiantes internacionales puede ser explotado y mal usado, dijo en un comunicado el fiscal Matthew Schneider. La Universidad Apócrifa se encuentra en Farmington Hills, un suburbio de Detroit. Su sitio web la promocionaba como una universidad auténtica diciendo que la Universidad de Farmington brinda a estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única. La universidad contaba con una plantilla de agentes encubiertos que trabajaban para seguridad nacional. Para poder estudiar en Estados Unidos, los candidatos deben obtener ciertos tipos de visas y la aceptación de las universidades autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Después de obtener la visa F1, el estudiante debe permanecer inscrito y activo en los estudios. De lo contrario, tiene que abandonar el país en un periodo de 60 días. Las acusaciones dicen que los estudiantes que se inscribieron sabían que no asistirían a ninguna clase real ni obtendrían un grado académico. Los 8 implicados están acusados de ayudar a inscribir a los alumnos a cambio de dinero en efectivo, sobornos y créditos de colegiaturas como parte de un esquema de pagar para quedarse. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, dijo que los estudiantes involucrados en este caso habían entrado legalmente a los Estados Unidos para estudiar en universidades, pero luego se transfirieron a la Universidad de Farmington para trabajar.
Esta no es la primera vez que las autoridades federales crean una universidad falsa para atrapar estudiantes extranjeros en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional alguna vez creó la University of Northern New Jersey como parte de una operación encubierta dirigida a jóvenes inscritos ahí para poder trabajar y estudiar en el país, según un reportaje del New York Times en 2016.